Hola, bienvenidos. Aquí comienza Diálogos, un espacio para la democratización del conocimiento. Hoy continuamos en el encuentro internacional América Latina y el Caribe, una región solución frente a los desafíos globales, dentro del cual se realizó el panel La movilidad humana y el concepto de ciudadanía regional, para discutir, entre otros temas, la imperante necesidad de la cooperación económica y la inclusión social en el desarrollo de nuestros acuerdos internacionales. Bienvenidos. Nos hemos dado cuenta la complejidad de lo que se ha convertido los flujos y los fenómenos migratorios, no solamente en otras partes del mundo, sino en América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe históricamente ha sido una región que ha sido emigrantes, pero en los últimos años hemos visto no solo una migración intrarregional, como ya todos lo sabemos por la situación de la crisis social y política de países como Venezuela, sino también un destino de tránsito, de rutas de tránsito de otros migrantes de diferentes regiones alrededor del mundo para llegar específicamente a América del Norte o a Estados Unidos. Y eso nosotros acá en Colombia lo vivimos muy esencialmente por la ruta del Darién y ahorita con el archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Cómo prevés que los gobiernos y los estados latinoamericanos puedan responder a esa situación sin caer en un punitivismo y una securitización de la migración? ¿Cómo fue construir esa iniciativa y esa buena práctica de ciudadanía regional suramericana? ¿Cómo fue aplicarla y cómo puede ser importante para este momento en el que vivimos de la situación migratoria en la región? Quiero rescatar algo que me parece importante a la hora de hablar de migración. ¿Sí? Cuando hablamos de integración estamos hablando de distintas dimensiones, hablamos de libre circulación de capitales, hablamos de mercancías, ¿sí? Hablamos de servicios y hablamos de personas también. Solo que las personas merecen una atención especial. ¿Sí? Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de sueños, estamos hablando de derechos. Entonces no es lo mismo. Como región somos una región profundamente marcada históricamente por la migración. Si analizamos nuestra historia familiar, vamos a encontrar padres, abuelos, migrantes internos, internacionales. Estamos hablando de una historia que es la historia de la humanidad. Las personas migrantes tienen la capacidad de aportar enormemente a los países, allí donde van, allí donde los acogen. En América Latina se ha hablado mucho de la inmigración, somos una región históricamente inmigrante, sí, pero hoy en día somos una región fundamentalmente expulsora de población. Somos una región de emigración, somos una región desde donde las personas mayoritariamente salen a buscar una vida mejor en otras regiones que se las ofrecen. Sin embargo, lo que sí ha cambiado de manera muy significativa es que tenemos una inmigración, sobre todo de carácter intrarregional. Las personas están circulando, están residiendo, están buscando oportunidades dentro de la región. Y esto es una tendencia macro, pero con especial énfasis en América del Sur. Estamos hablando de una migración, evidentemente, de personas jóvenes en edad de trabajar, que vienen a sumar, vienen a aportar enormemente a las sociedades que las reciben. No estamos hablando de ningún problema, de ninguna manera de un problema, como muchas veces nos cuentan, y sí de personas con una capacidad enorme, sí se les ofrecen las oportunidades adecuadas. Tenemos un problema, por ejemplo, de sobrecalificación. Muchas personas con nivel de estudios superiores que están desempeñando funciones que están que no se corresponden a lo que ellas tienen, ¿sí? Y esto es un enorme desperdicio. Se hablaba esta mañana también de la creación de valor como región. Bueno, pues esto es algo que tenemos que considerar y resolver. Esto sí es un problema. ¿Cómo no estamos aprovechando adecuadamente el talento, las capacidades, la formación de innumerables personas en nuestros países? Necesitamos garantizar y asegurar que puedan, más allá de lo que dicen los documentos, más allá de lo que dicen las declaraciones, de hecho, ¿no?, gozar de estos derechos. Cada vez que hablamos de integración tenemos que pensar que la integración implica, ya sea la integración económica, la ambiental, la social, la política, la integración implica superar la soberanía, ¿no? La integración implica ir más allá de nuestros contenedores históricos que hemos construido del Estado-Nación, ¿no? El Estado-Nación es el contenedor de nuestras relaciones sociales y políticas y económicas que la integración nos obliga y nos invita a superarlo. Y esto no es fácil.
Esta es la gran trampa de la integración, porque eso implica ceder. La integración implica ceder soberanía en temas que pueden ser muy sensibles para el Estado-Nación. Por ejemplo, ceder el control de las fronteras. Históricamente se ha pensado la integración desde lo económico, ¿no? Y este quizá fue el gran reto y el gran apalancamiento de UNASUR, de pensar la integración no solo en términos económicos, sino también en términos sociales y políticos. Y esta apuesta que se hizo desde UNASUR fue pensar en el tema que nos tiene en este panel, pensar nuevas formas de construir la integración a través de la migración o a través de la movilidad humana, como la llamamos en nuestra región. Primero implicaba romper con la categoría tradicional que han manejado los estados de entender a los migrantes como trabajadores, ¿no? Si ustedes revisan todo el marco normativo internacional, desde la Convención de los Trabajadores Migrantes de los 90 en adelante, se construyó esta idea de que solo recibimos a las personas que vienen a trabajar a otro país. Esto surge a nivel global desde mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a construir estas políticas de trabajadores huéspedes. Necesitamos trabajadores para la reconstrucción de Europa. El caso concreto, Alemania, ¿no? Pensando que esas personas iban a trabajar y se iban a ir, ¿no? Ya sabemos la historia de Alemania y toda su composición demográfica con personas, por ejemplo, de Turquía, ¿no? Entonces era primero superar esta visión de migrante igual a trabajador y por el contrario colocar la categoría de ciudadanía como el gran concepto que nos da a todos, en cualquier lugar que nos encontremos, derechos y deberes. Como todos ustedes saben, nosotros a través de ciertos acuerdos regionales de la CAN o Mercosur podemos viajar con exclusivamente nuestro DNI, ¿no? Sin necesidad de visa y sin necesidad de pasaporte. Entonces, este es un elemento importante que parece que no es un elemento menor, ¿no? En un mundo donde cada vez se van seguritizando y cerrando las fronteras, poder viajar solo con nuestro documento de viaje, salimos de esta sesión y podemos llegar hasta Uruguay solo con nuestro documento de DNI, ya nos dice mucho de esta importancia de pensar en libres movilidades. ¿Cómo nosotros, los que migramos al interior de la región, porque también hay que reconocer, y este es un dato no menor, América Latina y el Caribe es la región que más ha crecido en el siglo XXI en términos de su migración intrarregional. Ninguna región del mundo ha crecido tanto como nuestra región. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos movemos, como también decía María, al interior de la patria grande, al interior de América Latina. Y eso implicaba conocer procesos o pensar en procesos de integración y de movilidad intrarregional. Este tema de construir esta propuesta implica procesos de libre movilidad, facilidades de residencia a los ciudadanos suramericanos o latinoamericanos, dependiendo de la región, trato igualitario, esto que significa que nos reconozcan, que nos vean como iguales, los mismos derechos entre nacionales y extranjeros, al menos de la región latinoamericana. Esto implica pensar que esas personas que se están moviendo por nuestro gran continente puedan portar todos sus derechos, ¿no? Si es que es reconocido como refugiado en un país, ¿por qué no ese mismo mecanismo sirve para ser reconocido en otro país? Si un país de la región le reconoció ya como ciudadano, como residente temporal, ¿por qué no esa misma residencia puede ser aplicada para otro país? Eso mismo puede servir también para no solo la seguridad y el control, sino también para la exigibilidad y la portabilidad de derechos. Estás viendo Diálogos. Acompaña en cada capítulo de Extramuros al realizador Salvador Arbelá Escaramillo a superar las fronteras culturales y traspasar los estereotipos del arte a través de la crítica audiovisual. Habría que ver que el arte es de esas maneras singulares de producción de conocimiento. Me interesa transmitir la belleza de la cotidianidad que suscita, la belleza de su empuje para hacer sociedad. Extramuros. Viernes, 9 de la noche, después de Noches de Opinión. Señal Colombia, la señal de la paz. Estás viendo Diálogos.
Continuamos en este interesante panel que describe la situación actual de los procesos migratorios en América Latina y el Caribe. Ahora, los expertos nos aclararán algunos de los retos que enfrentamos para poder brindar garantías a los derechos de los migrantes y qué nuevos acuerdos internacionales les están surgiendo a fin de promover la cooperación para el desarrollo de la región. Escuchemos. Uno de los puntos fundamentales a la hora de pensar en ciudadanía, construir ciudadanía, es que necesitamos cambiar urgentemente las narrativas sobre la migración. La relación que muchas personas establecen entre migración y criminalidad es altísima en su imaginario. Sin embargo, cuando vamos a analizar los datos reales, vemos que hay una correlación muy baja, ¿sí? Las personas temen perder el trabajo a partir de la competencia de las personas migrantes, y sabemos que esto no ocurre en la realidad porque se trata de mercados de trabajo diferenciados. Si queremos partir de la creación de proyectos de ciudadanía, necesitamos entender a estas personas como ciudadanas. Es necesario entender por qué migran las personas. Sabemos que las razones son múltiples: pobreza, desigualdades, guerras, conflictos, cada vez más cuestiones ambientales vinculadas al cambio climático también. Pero las personas que lo hacen sin necesidad necesariamente de huir de sus países, lo hacen buscando una vida mejor. Hay también, por otro lado, porcentajes elevados de personas que están de acuerdo en que los inmigrantes deberían tener los mismos derechos de salud, de educación y vivienda. Tenemos aquí una dualidad, pero que me parece importante. Creo que es una oportunidad para construir a partir de allí, a partir de ese reconocimiento de que las personas entienden que hay migrantes y refugiados que merecen los mismos derechos que ellos tienen, para construir esos proyectos de ciudadanía regional. Estamos hablando de un proyecto de justicia social y de la construcción de sociedades mejores con derechos para todas y todos. Entonces es algo que nos importa también a nosotros. La idea central es cómo vamos construyendo estos, cómo se han ido construyendo estos procesos de integración, pero hay que pasar de esta libre movilidad a estas facilidades de residencia a la plena construcción de todos los derechos de las personas. Y esto implica no solo lo que nos señalaba María en la anterior lámina: derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, sino un tema que a los estados tampoco les gusta conversar mucho, que tiene que ver con los derechos políticos, ¿no? Por lo general dicen, sí, todos los derechos, pero cuando hablan de derechos políticos, dice, mejor eso dejemos para la próxima reunión, ¿no? ¿Qué implica? Que una persona que ya ha logrado, que está residiendo en dicho país que haya elegido, pueda también tener la facultad de voto. Muchos de nuestros países de América del Sur también han hecho una buena letra en este tema para dar derecho al voto a nivel local, pero muy pocos se han atrevido a dar el derecho al voto a nivel nacional, ¿no? Siempre pensando que puede esto cambiar las leyes, los resultados. La historia a nivel mundial, salvo un caso de Italia, influyó el voto migrante en algunas elecciones, pero es más bien como el último peldaño del reconocimiento de los derechos, de todos los derechos, en este caso derechos políticos para los migrantes. En el caso de nuestra región, solo Uruguay, Ecuador y Chile reconocen el voto a nivel nacional. Tenemos que superar estas trabas mentales y sociales como la xenofobia, como el racismo, como la porofobia, y volver a retomar un viejo principio que se quedó también en el baúl, que es la xenofilia, ¿no? El dar la bienvenida a los otros. ¿Qué integración queremos para qué región? Bueno, una región más humana, una región más justa, una región donde todos y todas, independientemente de lo que está declarado en su papelito de documentación, digan. Y ojalá que trabajemos para eso. Creo que todos podemos sumar en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Reitero mis agradecimientos a todas y todos. El título de esta mesa sería El rol de Colombia para la convergencia de los mecanismos regionales de integración, y Paula Ruiz nos va a estar acompañando para la coordinación. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza del canciller Luis Guillermo Murillo, celebró un acuerdo con la CAF, una alianza precisamente para fortalecer la capacidad técnica del gobierno colombiano de cara a las presidencias pro tempore que el país pues, empezó a asumir a lo largo de este año, con el propósito de promover la cooperación para el desarrollo de la región.
para recordar rápidamente las 5 presidencias pro tempore que asume Colombia. En su orden son la Asociación de Estados del Caribe, en mayo de este año el Consenso de Brasilia, en junio de este año Comunidad Andina, en agosto Alianza del Pacífico, para diciembre del 2025 y la CELAC para marzo del 2025. ¿Cuáles considera usted que deberían ser los temas prioritarios de Colombia durante la presidencia pro tempore en estos mecanismos regionales? Lo que nos propusimos en UNASUR sería buscar unos patrones de convergencia entre esos organismos. Y alcanzamos a celebrar 2 reuniones en la cual identificamos una matriz de convergencia. ¿En qué consistía la matriz de convergencia? En que había unas áreas que eran compartibles por los organismos. Por ejemplo, ¿para qué tener reunión de ministros de educación, uno de UNASUR, otro de la Comunidad Andina, otro de la CELAC, si eran los mismos ministros de educación? Entonces, lo que hicimos fue una columna de qué, digamos, áreas se podrían sumar en el desarrollo de unas agendas sectoriales. La segunda columna es, a partir de ese análisis, qué áreas se podrían suprimir para evitar, digamos, duplicidades, pues áreas que se podían suprimir. Y la tercera columna, que era muy interesante, era qué áreas de qué organismos valía la pena mantener como un área de especialidad de cada uno de esos organismos. La Alianza del Pacífico, que es el experimento más reciente, pues vive un mal momento porque Trump sacó a Estados Unidos de la Alianza del Pacífico, y la Alianza del Pacífico sin Estados Unidos pues queda coja, pero la Alianza del Pacífico tuvo algo que yo reivindicaría. Tiene representaciones diplomáticas de varios países. En lugar de tener una embajada de cada uno de los países, hay unos embajadores que representan a todos los países. Mercosur ha tenido unas cosas importantísimas. Lo que decía Jack, ¿cuántos de ustedes sabían que con la cédula de ciudadanía suramericana de su país pueden entrar a cualquier parte? Es un pasaporte, es una visa Schengen para entrar a cualquier parte de Sudamérica. ¿O cuántos de ustedes saben que con el permiso de trabajo de UNASUR ustedes pueden reclamar 2 años automáticos de residencia prorrogables según quiera el país? Es una visa de trabajo que les permite trabajar en cualquier parte de Sudamérica. La CELAC debería ser la Cancillería de América Latina, a mi juicio. Y la última recomendación de Mujica es que el gran aporte de América Latina al mundo es la solidaridad. Hagan mecanismos solidarios. Esa es la enseñanza que nosotros le podemos dar al mundo, porque la solidaridad existía antes de que nos descubrieran. Vivíamos una comunidad solidaria. Esa es la convergencia. Encontrar la manera, las disculpas, los argumentos y las razones para estar juntos. Le voy a dar la palabra a la profesora Marta Ardila, y es por qué para los países son importantes o es importante asumir estas presidencias pro tempore, y en el caso de Colombia, pues cuáles deberían ser los temas en los cuales tendría que enfocarse. Quiero dar las gracias a la Corporación Escenarios, al presidente Samper y a la CAF precisamente por invitarme a participar en esta mesa, que es un verdadero honor. Yo creo que aquí hay un elemento muy importante, presidente, y es el hecho de que el tema es el tema de la temporalidad. En este momento tenemos la presidencia pro tempore de la Asociación de Estados del Caribe, ¿sí? Y esa la recibimos en mayo de este año y la vamos a tener hasta mayo del año entrante. En estos días estamos recibiendo la de la Comunidad Andina, que la vamos a tener hasta finales de agosto del año entrante. En diciembre recibimos la de la Alianza del Pacífico, que la tenemos también por un año, y en marzo recibimos la de la CELAC. Entonces yo lo que quiero señalar con esto precisamente es que vamos a tener diferentes presidencias pro tempore.
que algunas van a coincidir, la gran mayoría de esas. Entonces eso, Paula, nos va a permitir mostrar una vinculación entre lo interno y externo de Colombia. Entonces ese es un primer punto, el de la temporalidad y esas coincidencias que vamos a tener con las presidencias pro tempore, que es una oportunidad única para el país, es decir, en términos de liderazgo, en términos de visibilidad. En segundo lugar, quiero repetir algo, pero lo quiero sintetizar. Es decir, en la mañana del día de hoy hemos hablado mucho de la integración y yo creo y quiero ver la integración no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos, sino también en términos sociales, lo cual vincula una cantidad de temas que son prioritarios para América Latina, para la construcción de identidad y para la construcción de región. Entonces me parece que esa visión multidimensional de la integración que queremos promover precisamente con este diplomado resulta fundamental. Estás viendo Diálogos. Soy campesino sinuano, puro Sabana 9. Estamos firmes por las reformas agrarias para un mejor vivir y que Colombia para adelante. Desarrollo rural para el campesino. Con la entrega de más de 8.000 hectáreas de tierras en Córdoba, avanza la reparación a las víctimas del conflicto. Las víctimas del conflicto tienen derecho a retornar a sus territorios y ser escuchadas. Señal Colombia. Con los territorios. La señal de la paz. Estás viendo Diálogos. Seguimos en este encuentro internacional previo al lanzamiento del Diplomado Integración Regional de América Latina y el Caribe en la Universidad Externado de Colombia. Escucharemos a continuación el final del panel, el rol de Colombia en la convergencia de los mecanismos regionales para la integración, al cual se suma ahora la voz de Lena Estrada, primera mujer miembro de la comunidad indígena en ocupar el cargo de directora de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Veamos. Importante decir que es la primera vez que como mujer indígena estamos en un escenario tan importante en este país como es la formación de nuestro cuerpo diplomático, de nuestros agregados militares cuando van al extranjero y que llegamos pues a este espacio de Cancillería a hacer un aporte desde la diversidad y desde el conocimiento de los diferentes pueblos que representamos en este país y que históricamente también hemos sido invisibilizados por diferentes motivos. Nosotros tenemos varias apuestas desde el nivel nacional en las políticas regionales que nos parecen tan importantes, algunas que usted ha acabado de mencionar y que nos parecen básicas y algo que tampoco se había hecho antes, y es la política de género. La política de género justamente acaba de ser ratificada la política exterior de género. Para eso también ha sido nombrada nuestra embajadora de género, Arlene Tigner, y es una apuesta que ha puesto este país iniciando un trabajo, por ejemplo, con otros estados como lo es Chile y México, para poder sacar una política de género conjunta y que luego pueda ser abordada por otros países a nivel regional. La idea es que a futuro, cuando nosotros terminemos este proceso dentro de unos 3 años más o menos, podamos hacer que otros países de nuestra región puedan irse uniendo a esta política de género. Otro punto que también estamos apuntando, ustedes saben que en este momento nuestro gobierno es líder en la defensa de los derechos humanos y de la paz.
En ese sentido, pues estamos desarrollando la implementación de los acuerdos de paz. Nuestro presidente pues tiene la intención o está trabajando para lograr otros acuerdos, implementar los que ya tenemos, y esto creo que es un ejemplo para el mundo y creo es otra política que estamos abarcando. Tenemos la política de la diversidad. Estamos trabajando desde todos los ámbitos, incluso pues desde la misma academia diplomática, trabajando para que la diversidad y para que los sistemas de conocimiento de cada uno de nuestros pueblos puedan ser incluidos dentro de todas las políticas que se puedan plantear desde el nivel nacional y hacia la política exterior. Porque, como usted bien lo decía, doctora, nosotros necesitamos reconstruir una imagen de país, pero no solo la imagen, sino reconstruir nuestra identidad, porque siempre hemos estado preocupados por la imagen que tenemos del país, pero se nos ha olvidado la identidad. Y esa identidad es la que le damos todos los pueblos que habitamos en Colombia, y es la que debemos de proyectar, porque es la que nos va a volver pioneros en el mundo. Solamente decir que Colombia también va a tener la presidencia de UNASUR. Y UNASUR no se ha muerto. En UNASUR todavía hay por lo menos 7 u 8 países que han manifestado su voluntad política de reactivar UNASUR, y yo espero que una de las buenas noticias que produzca este gobierno en esta carambola que le cae, que es la presidencia de UNASUR, la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe, la presidencia de la CELAC, la presidencia de la Alianza del Pacífico y la presidencia de la Comunidad Andina, pues que una de estas buenas noticias sea la reactivación de todos estos procesos de integración. Esos son mis votos. Yo creo que esto hay que trabajarlo dentro de una gobernanza multinivel, una gobernanza donde esté el Estado, donde estén actores no gubernamentales, donde esté también el mercado, el sector privado. Pero creo que esto hay que trabajarlo dentro de esa gobernanza multinivel con 3 actores muy importantes: los empresarios, los académicos y los medios de comunicación. Me parece que es fundamental trabajarlo con ellos. ¿Qué podemos aprender de todo eso? ¿Qué podemos aprender de esa diplomacia? Entonces hablamos de diplomacia también subnacional y de diplomacia de los pueblos o de etnodiplomacia, y a partir de eso que construyamos una nueva identidad de región. En nombre de la Corporación Escenarios, de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y de la Universidad Externado de Colombia, les agradecemos a todos y todas las expertas que estuvieron hoy acompañándonos y proponiendo cosas supremamente interesantes para el diplomado. Gracias. Llegamos al final de este capítulo de Diálogos, pero no se pierda nuestra próxima emisión con las más interesantes conversaciones, foros y conferencias que se realizan en nuestro país. Hasta pronto.